En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Al iniciar esta Eucaristía, coloquemos ante la presencia del Señor cada una de nuestras intenciones, nuestros propósitos, las necesidades de nuestras familias, la salud de todos los enfermos. Pedimos también por el eterno descanso de Ricardo Vivas y oramos por toda su familia, que el Señor les fortalezca en estos momentos difíciles. Queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Espíritu Padre, amén. Oremos. Con amor continuo y defiende siempre con tu protección por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos con fe y devoción la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había 2 serafines junto a él, con 6 alas cada uno, que se gritaban el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Su gloria llena a toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo se llenaba de humo.
Entonces exclamé: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca, diciéndome: mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí: aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. De todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios, que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Te amamos, tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdurará eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Esto es lo que hemos predicado y lo que ustedes han creído. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el que están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití, ante todo, lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales viven aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguí a la iglesia de Cristo y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y se sentó en la barca y enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echa sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero confiando en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. En este día, la palabra de Dios nos invita a poner en Él toda su confianza. Toda nuestra fe debe estar puesta en el Señor. Nos dice el Evangelio de San Lucas que acabamos de leer que Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret enseñando a la multitud. Muchas personas estaban allí alrededor de Jesús y habían 2 barcas allí y Jesús se subió a la barca de Simón Pedro para enseñar desde la barca a la multitud. Buscó un lugar visible para que las personas, además de escucharlo, lo pudiesen ver. Y cuando Jesús termina de enseñar al pueblo, se da cuenta que los pescadores están allí, pues, limpiando las redes después del trabajo que habían estado realizando. Y había sido una noche de trabajo intenso, pero que ellos consideraban había sido en vano. No habían conseguido peces. Fue una noche de trabajo que se perdido, podrían decir estos pescadores. Cuando Jesús termina de enseñar al pueblo, se dirige a los pescadores en un diálogo más personal y le dice a Pedro que reme más adentro, mar adentro, para que pueda lanzar las redes y pueda pescar. Unas palabras de Jesús que a lo mejor no caben en ese momento en la mente de Pedro, de Simón, porque
era un hombre que tenía experiencia en la pesca, en este trabajo. Y si en la noche no había podido pescar, menos en ese momento en que Jesús le estaba pidiendo que remara mar adentro para pescar. Prácticamente una petición que resultaba imposible en ese momento. Y por eso le dice: Señor, toda la noche hemos estado bregando, hemos estado trabajando y no hemos sacado nada. Sin embargo, dice Pedro: pero en tu nombre echaré las redes. Es una escena maravillosa la que lo presenta hoy el evangelista. El ver un poco hacia atrás, darse cuenta que no se había hecho nada, ahora vuelve a repetir el trabajo, pero en nombre de Jesús. En tu nombre echaré las redes. ¿Qué nos quiere decir el Señor a nosotros con este evangelio? Como cristianos, como hijos de Dios, todos tenemos una misión, una tarea, un compromiso, pero no podemos quedarnos en la orilla. Tenemos que remar mar adentro para hacer las cosas que nos competen hacer y hacerlas en nombre del Señor. Tenemos que ir en primer lugar al profundo de nuestro corazón para darnos cuenta y descubrir allí en los silencios de nuestro corazón, apoyados en la oración, en la reflexión, en la meditación, descubrir la gracia de Dios que nos acompaña, que nos anima, que nos alienta para que cada uno de nosotros asuma nuestro compromiso y nuestra tarea. Los padres de familia no pueden quedarse allí solamente al lado de mi compromiso. Hay que profundizar, hay que ir mar adentro, a lo profundo de su corazón, de su hogar, de su familia, para hacer las cosas en el nombre del Señor. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos sentimos cansados, agobiados, sin esperanza? Y el Señor nos dice: rema mar adentro, vuelve a lanzar las redes, vuelve a recomenzar, vuelve al encuentro con el Señor. Intenta nuevamente, y si lo hacemos confiando en Dios, el resultado va a ser diferente. No podemos decir: es que ya intenté una vez y no fue posible, hasta aquí llego, ya no puedo más. El Señor hoy nos alienta para decirnos: vuelva a lanzar las redes en mi nombre, nos dice el Señor, y en el nombre de Él todo tendrá un resultado diferente. Y estos pescadores obtienen un fruto maravilloso, que se sienten asombrados. Sus barcas prácticamente se hunden por la cantidad de peces, por el fruto que han obtenido en el nombre del Señor. Es tanta la admiración que Simón Pedro le dice a Jesús: aléjate de mí, porque yo soy un pecador. En pocas palabras, Pedro le dice: yo no soy digno de tu presencia, de tu amor, de tu misericordia, porque soy pecador. Y aquí nuevamente el Señor nos habla a cada uno de nosotros. Nadie es digno de la presencia de Jesús, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Nadie es digno de recibir a Jesús en la Eucaristía. Lo hacemos solo por la gracia, por la misericordia de Él mismo, que se nos dona, se nos da a cada uno de nosotros. En este tiempo, cuando por medio de la pandemia se ha tenido que dar la comunión en la mano, muchas personas dicen: Padre, yo no soy digno o yo no soy digna de recibir la Eucaristía en mi mano, porque ¿cómo lo voy a tocar? Nadie es digno, pero el Señor nos da la gracia. Es el Señor el que nos da su mérito, no es nuestro, y por eso tenemos que confiar en el Señor. Jesús le dice a Pedro: no tengas miedo,
desde ahora serás pescador de hombre. No tengamos miedo entonces nosotros de acercarnos a Jesús. Cuando un ministro de la Eucaristía le lleva la comunión a un enfermo, él puede decir: es que yo no soy digno o no soy digna de llevarle la comunión a esa persona. Repito, nadie es digno, pero el Señor nos da la gracia. Ya lo escuchábamos en la segunda lectura. San Pablo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios somos sus hijos. Por gracia de Dios somos cristianos, somos discípulos del Señor. Por gracia de Dios lo podemos recibir a Él y lo podemos llevar a los demás. Pero confiemos verdaderamente en el Señor. No tengas miedo, desde ahora serás pescador de hombres. Esta frase de Jesús a Pedro tiene que sonar también en nuestros oídos. Desde ahora serás pescador de hombres. Cada uno de nosotros somos enviados continuamente por el Señor a realizar una obra especial en nuestras vidas. Tenemos que ser pescadores en nuestro hogar, en nuestra familia, sin miedo, con la confianza en el Señor. Tenemos que ser pescadores en el trabajo, en la empresa, en el colegio, donde quiera que nos encontremos. Allí tenemos que realizar la obra no para nosotros, sino para Dios. Y esos miedos que se nos presentan los tenemos que superar con la gracia de Dios. A lo mejor alguna persona puede decir: es que estoy sumergido en los vicios, en el licor, ¿y qué puedo hacer? El Señor le dice: no tengas miedo, entra en lo profundo de tu corazón, déjate tocar por la gracia, por la misericordia de Dios, para que se pueda levantar y allí donde está pueda ser pescador, pueda construir el reino de Dios, pueda hacer que su vida tenga un sentido nuevo y diferente. Con el Señor lo podemos todo. Sin el Señor nos cuesta mucho. Nos quedamos a la orilla, como estos pescadores. Hoy el Señor nos dice: rema mar adentro, echa las redes, no tenga miedo. Confiemos verdaderamente en el Señor y que Él nos ayude cada día para que llevemos adelante la misión que Él mismo nos ha confiado a cada uno de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Con toda nuestra confianza puesta en el Señor, elevemos a Él nuestras súplicas. Pidamos por las necesidades de nuestra Iglesia y de toda la humanidad. Oremos por la salud y las intenciones del Papa Francisco, de nuestros obispos Mario Moronta y Juan Alberto Ayala, y de todo el Colegio Episcopal. Roguemos al Señor. Por todas las personas que sufren a causa de la violencia, de la opresión, de la enfermedad o del hambre, para que el Señor suscite en medio de ellas personas que les ayuden a superar sus dificultades. Roguemos al Señor. Por todas aquellas personas que tienen responsabilidad en el gobierno de las naciones, para que busquen llevar adelante su labor, su trabajo,
Según lo que el Señor nos enseña en el Evangelio, roguemos al Señor. Oremos al Señor por todos los enfermos, para que les conforte en todo momento, les conceda la salud del cuerpo y del espíritu, y dé mucha fortaleza a toda la persona que se dedican a su cuidado. Roguemos al Señor. Por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, por la perseverancia de los seminaristas y la santificación del clero, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, de nuestros familiares, amigos que ya han partido a la eternidad, por José Antonio Santos, Víctor Julio Carvajal, Carlos Gilberto Báez, Leonice Méndez de Ramírez y Ricardo Vivas, roguemos al Señor. En un momento de silencio le pedimos al Señor por cada una de nuestras intenciones personales. Recibe, Padre misericordioso, todas estas súplicas que con fe y devoción te hemos presentado, y atiende aquellas que han quedado en lo profundo de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre todo. Rogamos, Señor, que la oblación de este sacrificio por la abundancia de tu gracia nos transforme en ofrenda permanente. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque creaste el universo entero y dispusiste el cambio de las estaciones, formaste al hombre a tu imagen y lo sometiste a las maravillas del mundo para que en nombre tuyo dominara la creación. Y en la grandeza de tus obras continuamente te alabara por Cristo, Señor nuestro. Por eso nosotros, unidos a todos los ángeles, te alabamos y te aclamamos llenos de alegría, cantando. El cielo y la tierra, Jesús, Hosanna en el
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia y así con Dios, bajo la advocación de Nuestra Señora de Coromoto, de su esposo San José, los apóstoles, el beato Gregorio Hernández, San Isidro, vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de comunión y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Oremos.
Hecho partícipe de la redención eterna, te pedimos, Señor, que quienes celebramos la memoria de la Madre de tu Hijo, nos gloriemos de la plenitud de tu gracia y experimentemos continuamente aumento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Cantemos el Ave María a la Santísima Virgen. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.